tardes. Mi nombre es Rodolfo Godínez. Soy titular de la Unidad de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este pequeño vídeo para los estudiantes del Máster de Derecho Ambiental de la Universidad Rovira y Virgili. Una primera cuestión que tal vez nos interesaría conocer es un poco cuál es su perspectiva, cuáles sus expectativas sobre cómo se pueden trasladar los resultados que puedan surgir de la cumbre, en particular respecto al Acuerdo de París, más particularmente en cómo se pueden implementar en el marco de los derechos internos para dar lugar realmente al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. Gracias. Yo siempre he pensado que estos temas internacionales son un proceso de doble vía, en donde lo interno alimenta lo internacional y lo internacional alimenta lo interno. ¿En qué sentido? En México, como en muchos otros países, tenemos diversas actividades de implementación que traemos, y se llama en inglés showcasing, que traemos a la convención para mostrar qué estamos haciendo. Un mecanismo de mercado, implementación de reforestación, actividades de reforestación, diversas actividades de educación ambiental, etcétera, y las traemos para mostrar qué se hace a nivel local. Pero necesitamos de reglas internacionales, y esas reglas internacionales, esa uniformidad proviene de las negociaciones. De nada sirve tener un mecanismo de comercio de derechos nacional si no puedes vincularlo a otros mecanismos de derechos, sistema de derechos de emisiones, y por eso son importantes las reglas. Sin embargo, debo de decir que en el caso de México, si bien nos hemos mantenido en ciertas áreas de implementación, lamentablemente en América Latina hay países que no se han mantenido y han dado pasos hacia atrás. En otras palabras, mi país pareciera que está haciendo un poco más, pero no porque estemos haciendo mucho desde mi punto de vista, sino porque otros han dado pasos hacia atrás. Y les digo esto porque el tema es mucho más grave de lo que se piensa, es decir, no solo no estamos llegando a las metas planteadas por el Acuerdo de París, sino que nos estamos alejando de ellas. En el caso mexicano, todas las acciones internas que estamos realizando no son suficientes para cumplir nuestra índice actual. Y les digo esto porque tenemos que actualizar el próximo trimestre de 2020 nuestro NDC, y si no hemos cumplido las metas del actual, pues es difícil hacer un aumento de las que ya existen. Entonces, por un lado está el compromiso interno, que es un compromiso finalmente de política, de seguir avanzando, pero en la práctica, como muchos países, México tiene problemas de implementación. Y eso me lleva otra vez al proceso de doble vía. Si no tengo muchas actividades de implementación en la puerta o son fallidas, a nivel internacional pues también permea, porque las reglas pues no están tan avanzando tanto, porque hay países que insisten en retrasar por condiciones internas. Es decir, México quiere ser progresista, pero no tiene ejemplos internos todavía muy sólidos para presumir, y por otro lado los países que no están siendo progresistas les interesa que no haya avance en las negociaciones. ¿Para qué? Pues para que las reglas sigan a ser más bajo común denominador. Muchísimas gracias. De hecho, retomando el tema de la implementación y también tal vez un poco la falta de ambición o la dificultad en articular objetivos más ambiciosos, otra de las cuestiones que generalmente se plantea es, bien, y aunque sean poco ambiciosos los objetivos que hay que cumplir, cómo de alguna manera van a resultar eficaces mecanismos que, por decirlo así, en el Acuerdo de París han reducido el nivel en la ambición de control del cumplimiento de los estados que se preveía en Kioto, es decir, mecanismos más cerca de la transparencia, el seguimiento, etcétera. ¿De qué manera van a ser estos mecanismos eficaces para controlar este cumplimiento por parte de los estados de los compromisos que han asumido? Esa es una pregunta clave. Si estamos poniendo indicadores en nuestros índices, es decir, queremos llegar a una meta, queremos llegar a un porcentaje, como quiera que se planteen en el lenguaje que se quiera, de nada sirve hacerlo en papel si no tenemos un mecanismo que verifique que estamos cumpliendo cualquier cosa que hayamos prometido. Nosotros estamos teniendo, basados en la ciencia justamente, mecanismos muy puntuales, robustos de transparencia, de MRV, medición, reporte y verificación, pero sí nos queda claro que no es algo sencillo. México tiene décadas de experiencia en el tema y la ha compartido con países de Centroamérica y otros más de Sudamérica, pero hay países que no tienen muchas capacidades desarrolladas, tendrán hasta cierto nivel, pero incluso hay un tema que está en las negociaciones, porque justamente toda esta transparencia requiere financiamiento y requiere dinero, y no es lo mismo ser un pequeño estado insular con cierto grado de emisiones a ser un país industrializado en donde tienes que contabilizar
industrias de electricidad, de cemento, etcétera, etcétera. Entonces, México comparte su experiencia con terceros países de América Latina y sí tenemos un sistema robusto. Hemos presentado 6 comunicaciones nacionales y debo decir que la última comunicación nacional se tuvo que revisar muy bien porque habíamos detectado inconsistencias en los reportes. Y no digo que haya sido mala fe, simplemente que las metodologías se pueden perfeccionar en reportes anteriores. Entonces, la 6ª comunicación actual que nos sirve para actualizar nuestro índice es mucho más robusta en sus sistemas de MRB. Entonces, desde el punto de vista de México, eso es absolutamente indispensable. Decir que voy a reducir 100, pues voy a reducir 100, no 99, no 85, y maquillar para que parezca 100. Entonces, estamos peleando para que esto sea así, que sean reglas, lo que decía hace un rato, reglas uniformes. Porque si yo reduzco 100, pero hay una metodología en otra parte del mundo que dice que eso es 80, pues entonces hablemos y comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, apoyamos fuertemente un MRB robusto, pero sí también hay ciertos países que nos queda claro. México tiene, como país en desarrollo mediano, desarrollo medio, ciertas capacidades y cierto financiamiento para apoyarlo. Pero nos queda claro que se requiere mucho apoyo para terceros países porque no hay esta capacidad científica, esta capacidad técnica para hacer este robusto MRB. Perfecto, bueno, pues ya lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y de nuevo un agradecimiento por participar en esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.